Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos internautas? Y el día de hoy quiero presentarles este tema de gran interés en la parte de la implantología, que es el manejo del edentulismo en pacientes de la tercera edad. Un gran porcentaje de los pacientes que nosotros atendemos, pues ya son pacientes que están en esta definición de tercera edad y que requieren un manejo sistémico adecuado. También tienen requerimientos para la colocación de implantes y vamos a ver cuáles van a ser los pros, los contras, cuándo sí colocar implantes en este tipo de pacientes, cuándo tomar cautela, porque desde hace algunos años tenemos cada vez una población que requiere esta necesidad. Entonces hemos visto diferentes técnicas, diferentes tipos de abordajes que nos hagan una mínima invasión y que sea un tratamiento más confortable, más predecible y sin menos complicaciones. Primero que nada, quiero presentarles al equipo de trabajo en la ciudad de San Luis, donde también laboro en otras universidades como la Universidad Ross, donde también con un centro de estudios y colaboradores vamos a estar mostrando diferentes casos. Y estos casos los vamos a llamar avanzados. ¿Por qué esta definición de casos avanzados, queridos amigos? Pues requieren una planificación más escrupulosa. Ya sabemos que no solamente es el manejo sistémico, si este paciente está referido, si está siendo atendido por una interconsulta médica, también nosotros tenemos que hacer una planificación digital antes de comenzar a este tipo de casos y tenemos diferentes escenarios en el paciente dental. El paciente que no va a tener una prótesis total o una prótesis removible, prácticamente que llega a nosotros sin nada de prótesis, que este es un caso o un porcentaje más bajo, y la gran mayoría de los pacientes que llegan con nosotros es con una prótesis que ya está mal adaptada, que no está en condiciones, y otro porcentaje importante es también el paciente de dentición terminal. Este paciente que va a sufrir de una enfermedad periodontal, de caries, de tratamientos ya previos, o también pacientes que han recibido implantes e injertos y han sido fallidos. Lo primero que tenemos que estar viendo en este tipo de planificaciones es que contamos con modelos de estudio donde nosotros vamos a montar, hacer un montaje en el articulador, visualizar por medio de un encerado, y al día de hoy la tecnología nos ha dado herramientas que también nosotros podemos diseñar estos encerados de una manera digital, nosotros ver la posición tridimensional del implante y imaginar el resultado antes de tocar a nuestro paciente. Hemos estado trabajando durante varios años con Nobel Biocare y distintos softwares que han ido modificando y han dado más facilidad para que nosotros tengamos estas aproximaciones. Vean, donde podemos empatar ya la prótesis total del paciente, hacer una superposición de dónde queremos colocar los implantes, y lo más importante es tener el concepto que el paciente viene por una rehabilitación, ya sea fija o removible, pero que si nosotros vamos al concepto de colocar el implante solamente donde haya hueso, pues podemos tener complicaciones en el medio del camino. Para esto también hemos visto que la evolución, primero que nada teníamos la tomografía, después fuimos por medio de recolección de datos o escaneo, y teniendo esta posición de imágenes por medio de una planificación digital, pues el escáner, si hacemos todo este flujo digital y empatamos esa información, va a ser más sencillo para el laboratorio, para nosotros transferir estas imágenes, y también como medio, aparte de diagnóstico, demostrar al paciente visualización a lo que queremos llegar. Una de las formas de tratar este tipo de pacientes o el manejo del edentulismo es por guías digitales.
Guías que, ya lo decía, el concepto nos va a decir o indicar la posición ideal de ese implante para que la prótesis tenga menos complicaciones, fluya de una manera más adecuada y tenemos entonces dos tipos de abordajes en este tipo de paciente. En esta imagen que vemos es un paciente que es el gran porcentaje que nosotros vemos en la consulta, que son pacientes con una dentición terminal, enfermedad periodontal no controlada, enfermedades sistémicas también que están no controladas, que pueden ser como una diabetes. Entonces tenemos que hacer primero que nada una interconsulta porque estos factores pueden afectar el proceso de desintegración. Si nosotros no valoramos esto, por más adecuada que sea la técnica, puede sufrir problemas inmunológicos, puede sufrir problemas en la cicatrización y que alteren el resultado en la integración y en la cicatrización a nuestro proceso de implantes. Entonces vemos que en estos pacientes vamos a tener que hacer extracciones seriadas, remodelar nuestro hueso y vemos con este tipo de guías, que son guías ya prediseñadas, que es una guía de Maló, donde podemos posicionar adecuadamente. Fíjense, levantamos un colgajo a espesor total. Lo ideal en estos casos es que nosotros conozcamos la anatomía. Un paciente ya edéntulo total va a sufrir diferentes cambios morfológicos y fisiológicos en su boca. Una de ellas es neumatización del seno maxilar. Vamos a tener también una atrofia en cuestión a estas estructuras como nervios que se encuentran ya muy cercanas y que muchos de los pacientes refieren con una prótesis total puntos dolorosos. El paciente coloca la prótesis total y siente presión y siente molestia. Por esto, el paciente la está desalojando. También la anatomía ha sido modificada, pero con este tipo de softwares o este tipo de planificación digital, nosotros, fíjense, podemos ver aquí esta neumatización del seno, cómo abordarlo de una manera diferente para que no tengamos pues prácticamente una penetración de este implante al seno. Y por muchos años la cirugía digital nos ha ayudado a que los procedimientos sean más simples, más confortables y que también el paciente tenga en el momento de la cirugía, pues, como lo dije, un confort, pero post cirugía tenga menos inflamación. Estas guías que se manejan en el maxilar edéntulo son guías óseo-soportadas. ¿Qué quiere decir? Van ancladas en el hueso, van directamente posicionadas al maxilar o a la mandíbula y el objetivo es que no tengan un movimiento para que no haya un grado de desviación en el implante. Este protocolo sería un protocolo full digital donde hacemos todo el fresado. Al mismo momento, sin retirar la guía, colocamos nuestro implante y si nosotros planificamos adecuadamente en un software como DTX, pues podemos tener la ventaja de que va a haber mínimas variaciones. Con muchos de los alumnos vemos diferentes softwares, diferentes tipos de planificaciones, porque ya hay softwares totalmente gratuitos, pero estos tipos de softwares como DTX nos permiten que aparte de colocar el implante, también veamos una posición protésica. Por ejemplo, este caso, un maxilar edéntulo en mandíbula. Nosotros hicimos nuestra guía en base a esta tomografía, se planifica totalmente y vean, post cirugía no hay un levantamiento del colgajo, la encía prácticamente no la tocamos y esto va a facilitarnos que con los componentes de Nobel Biocare que tenemos, Nobel Replace, Nobel Parallel y Nobel Active, que los tres diseños son ideales para un protocolo de carga, donde nosotros podamos esa misma prótesis total del paciente convertirla a algo fijo, que una de las
situaciones que vemos en la implantología contemporánea es que ningún paciente se quiere ir a su casa o socializar sin una prótesis inmediata. De esta manera, con este tipo de diseños, con este tipo de planificación, el paciente se va a su casa ya con una prótesis que nos va a servir para socializar, para actividades diarias. Claro, el paciente tiene que tener la limitación de las primeras semanas de comer una dieta blanda. La prótesis o carga inmediata tiene muy buenos resultados versus esperar. Esto es que en porcentajes de éxito, o lo que nos dice la evidencia bibliográfica, es que la carga inmediata es un protocolo aceptado por la ciencia, validado, y que, como ya lo dije, tiene que ver mucho con el diseño de los implantes, el manejo de la oclusión y también el diseño protésico. Vean, aquí la ventaja es que se abocarda la prótesis, ya está quedando directamente atornillada a estos aditamentos protésicos, y es un protocolo que hacemos rutinario, es un protocolo que ya llevamos varios años haciéndolo de acuerdo a lo que nos dicta la evidencia científica, y vean, el gran beneficio de esto es, como les digo, la inmediatez o la función inmediata después de la cirugía. Esto tendríamos que hacer una función en grupo. El paciente tiene que tener contactos en sectores posteriores, contactos en sector anterior y desocluir también adecuadamente para que no haya movimientos de protrusiva que estén afectando estas cargas. Entonces vemos aquí el caso donde por medio de 6 implantes se puede hacer un protocolo de carga, siempre y cuando valorando esta biomecánica, dividiendo las posiciones ideales para los implantes, y el paciente se puede ir así a su casa y nosotros estar monitoreando, y con una provisionalización puede estar hasta un periodo de 5 meses. Ya pasando 5 meses, pues podemos tener complicaciones como lo es la fractura de la prótesis, que también haya placa dentobacteriana en este tipo de diseño de prótesis, por lo que hacemos protocolos de provisionalización cortos. Vamos a ver diferentes diseños, pero este sería el diseño más sencillo, que es en base a la misma prostodoncia total del paciente y consiste en marcar la posición de los implantes. En este punto se perfora o se abocarda la prótesis y ya se pudiera realizar, fíjense, este protocolo de carga. Ahora, pues hemos avanzado también en la tecnología, ya tenemos otros tipos de protocolos de carga por medio de restauraciones en CAD/CAM, ya podemos enviar y que el laboratorio nos ofrece un prototipo en diferentes materiales, pero básicamente el paciente déntulo total pues busca mínimos problemas y futuras complicaciones y sobre todo buen costo y beneficio. Si nosotros hacemos unos estudios o si viéramos en pacientes que han perdido sus dientes a los 3 meses, hay cambios graduales, hay cambios bidimensionales donde la anchura se va a ver reducida hasta en un 29 o 63% y en la altura en un 11 a 22%. ¿Qué quiere decir? Que el paciente déntulo ha pasado por esa transición de cambios a través de los años, y muchas veces una prótesis también de carácter total o removible va a hacer presión en esos tejidos, se va a acelerar la pérdida ósea y la reabsorción, como lo vemos en este tipo de estudios, y vemos que hay pacientes que ya nos van a llegar con un grado de atrofia tipo C o tipo D. Clínicamente, esto nos va a decir que nosotros va a ser más difícil la colocación de los implantes y que también pues tenemos estructuras nerviosas cerca. Protésicamente, pues vamos a tratar de reconstruir por medio de este tipo de situaciones, por medio de una prótesis fija. Pero si el paciente ya perdió
dientes, encía y hueso, pues el resultado va a ser que nosotros rehabilitemos con una FP3, que quiere decir una prótesis que sustituya dientes, encía y hueso por medios protésicos. Esta que vemos a la izquierda sería una FP1 en un paciente que no ha tenido un proceso de reabsorción tan grande. Son dientes que quedan a un tamaño, a una longitud adecuada, pero la gran mayoría de los pacientes que atendemos ya vienen en un protocolo avanzado severo. Vean donde ya se modificó anatómicamente, pues, esta línea oblicua externa, ya el paciente presenta una mandíbula que es retrognática o prógnata, estamos llamando con una maxila que ha sido desplazada hacia sectores posteriores, y entonces vemos que nosotros vamos a tener que reconstruir por medio de una prótesis para que el paciente pues recobre esa dimensión vertical. La dimensión vertical, pues, vemos que a través de los años va a ser gradualmente 5 años en adelante que el tercio facial va a decrecer drásticamente, provocando esta apariencia que nosotros vemos cuando el tercio baja o disminuye, y vemos este tipo de cara o este tipo de situación donde disminuye el ancho de hueso de soporte, el reborde miloioideo y el oblicuo interno van a presentar puntos dolorosos, y si disminuye el hueso, va a disminuir los tejidos blandos y una progresiva superficie de mucosa queratinizada que no es ideal para este tipo de situaciones, por lo que el paciente puede presentar adelgazamiento de la mucosa, sensibilidad a la abrasión, pérdida de hueso basal, parestesia del canal neurovascular, y algo que vemos es que también hay un papel más activo de la lengua. ¿Qué pasa? La lengua empieza a ocupar esa parte que ha perdido la anatomía, que ha perdido esta biología, y vemos una macroglosia. El paciente empieza a desplazar con la lengua la prótesis total. Entonces tenemos también una prótesis que no va a ser adecuada o no va a ser adaptada en muchas de las situaciones. Vean, este paciente sufrió un traumatismo, sufrió también diferentes situaciones donde desafortunadamente él perdió gran parte de sus dientes. Tuvimos que reconstruir por medio de una técnica de Olonfort que la vamos a estar explicando. Uno, después de que vemos que es una clase tipo 3 totalmente, pero se puede reconstruir. Hay evidencia que nos dicen que puede haber pérdida alrededor de los implantes, puede haber periodos inmunológicos que nos hagan una supresión en este sistema de osseointegración. Entonces nosotros vemos cada vez que hay diferente correlación en este tipo de el diseño del implante, el paciente déntulo, y pues también queremos a este paciente brindarle una seguridad, brindarle una expectativa de vida mayor, y que el paciente esté disfrutando sin tener que estar retirándose una prótesis o que esté con el miedo de que esta prótesis se vaya a desalojar. Vemos aquí en esta anatomía, muchos de los casos ya vienen con nada de hueso. ¿Qué pasa cuando no tenemos nada de hueso? Pues tenemos también opciones con Nobel Biocare de angular implantes, de colocar implantes en zonas intermentonianas, y la selección protésica va a depender del grado de atrofia. Como lo mencionaba, fíjense, este paciente, tenemos aquí lo que es el mentoniano, vamos a decirlo coloquialmente, a flor de piel, ya casi tocando. Entonces el paciente colocaba una prótesis total y la desalojaba por ese estímulo nervioso. Vean cómo tenemos mayor hueso en lo que es la premaxila, y en esta zona fue donde pudimos colocar 4 implantes delante de esta emergencia nerviosa. Hicimos una técnica
de All on 4. Fíjense, vimos toda la planificación por medio de este software. Nos quedaron implantes en la parte anterior de 5 milímetros. Teníamos mucha anchura de hueso y poca altura de hueso, pero nos permite nosotros ir jugando con los diámetros, con las alturas protésicas de Nobel Biocare, y vemos que hemos tenido varios casos de éxito en este tipo de pacientes que han tenido también situaciones bimaxilares donde tenemos que reconstruir ambas arcadas. Y el profesor Branemark y colaboradores desde inicios de este proceso de desintegración, que han planteado las bases de la implantología, han visto la manera de reconstruir protésicamente estos pacientes edéntulos y de mejorar el confort y calidad de vida. Hay reacciones también, como les decía, hay bacterias. No todos los implantes que coloquemos van a estar funcionando adecuadamente. Y esto es porque el paciente está inmunológicamente comprometido. También este paciente está con una enfermedad periodontalmente activa muchas veces o es predisponente a enfermedades periodontales y hay riesgos. Entonces, ¿qué hacer para que el paciente edéntulo total, pues tengamos menos riesgo o estos implantes no fracasen? Pues una de las cosas sería que utilicemos diseños que sean moderadamente rugosos, superficies que sean químicamente y biológicamente controladas, basadas en evidencia, que nos den menores porcentajes de fracaso, mayores porcentajes de éxito y menos pérdida ósea. Cada vez yo veo más complicaciones, casos que hay que retirar implantes, casos que no se llevaron de una manera adecuada. Y una de las maneras es que nosotros controlemos el diseño del implante. Veamos con este diseño de Nobel Biocare, nos va a controlar ese equilibrio entre la facilidad de la limpieza y la integración de los tejidos. Vamos a ver. Prácticamente aquí el queratinocito va a comenzar a hacer una barrera y la química o la hidrofilización de esta superficie va a generar un aumento en la trombogenicidad. Esto va a hacer que se formen colonias celulares desplazándose y uniéndose mutuamente, por lo que forma una red de fibrinógenos. Vean cómo el tejido blando se va a unir a la superficie de este filar. Va a haber un contacto o una unión epitelial directa y este tejido blando va a actuar como una barrera contra los microorganismos orales. ¿Qué quiere decir? Que esta barrera va a evitar que haya bacterias, va a proteger al hueso de una manera subyacente, y si nosotros tenemos una protección de tejidos blandos, tenemos un sellado epitelial a esta interfase protésica, pues va a haber menor pérdida ósea. Una de las cosas también a mencionar es, fíjense los diseños. Vemos aquí a la izquierda es Nobel Parallel, es un diseño ideal para cargar implantes, para sectores anteriores. Nobel Active es un diseño con unas roscas más autocortantes para situaciones de compromiso estético. Y estudios en animales y humanos nos han demostrado que la masticación mantiene la función cognitiva en el hipocampo y la corteza prefrontal, áreas importantes en los procesos de aprendizaje y de memoria. Artículos que correlacionan muchas veces que la demencia senil, que periodos de la función cognitiva tienen que ver mucho con la masticación. Entonces, si nosotros conservamos una buena oclusión, una buena masticación, un sistema estomatognático adecuado, pues obviamente vamos a tener mayor calidad de vida. Este artículo demuestra que una masticación reducida
es un importante factor para la demencia en humanos. Atenúa la memoria espacial y hace que las neuronas del hipocampo se deterioren morfológicamente y funcionalmente. Entonces, es deber del odontólogo tratar de dar salud, tratar de preservar y mejorar este sistema, y pues ya sabemos cuál es el efecto de la pérdida ósea, no solamente en el aspecto estético, sino también en el aspecto funcional. Por ejemplo, vemos este caso. Es un paciente de una edad avanzada. Vean que es un paciente que tenía hueso en la premaxila. Él ya era portador de una prótesis total, pero aquí valoramos. Vean el mentoniano, muy cerca, igual, puntos dolorosos. Es un paciente que ya había utilizado varias prótesis totales, rebases, no quedaba a gusto. Vemos que el paciente era un paciente de edad avanzada, pero sistémicamente controlado. Entonces, por medio de este software, vemos la calidad y cantidad de hueso. Decidimos hacer un protocolo de digitalización para no levantar un colajo. Colocamos 6 implantes y el paciente, terminando la cirugía, se fue con una prótesis inmediata. 6 meses después, comenzamos con este diseño, esta digitalización por medio de una estructura presada en CAD/CAM. Vamos haciendo todas las pruebas protésicas. Y por eso le llamamos este caso, la actitud no tiene límites. Es un paciente que pues llegan deprimidos, llegan en una situación donde pues no se alimentan bien, con una cierta desnutrición, pero vamos viendo esta evolución paulatina después del caso, cuando el paciente ya empieza pues a sonreír de una manera más libre, que tiene esa soltura también, que en reuniones la prótesis total no se mueve, que empieza a deglutir materiales ya más o comida más sólida. Entonces va modificando el aspecto, no solamente psicológico, sino su aspecto de salud. ¿En qué casos nosotros podríamos contraindicar la colocación de implantes? Pues en pacientes que ya tengan un ASA 3 o 4, pacientes que ya están muy debilitados sistémicamente, que ya están incapacitados, pero prácticamente hay contraindicaciones absolutas en infarto a miocardio reciente, accidente cerebrovascular, inmunosupresión y el uso de bifosfonatos intravenosos. Pero, ojo, queridos amigos, no todos los bifosfonatos van a causarnos que haya una contraindicación. Debemos de llegar o una interconsulta y también un protocolo adecuado para este tipo de situaciones. Estos pacientes oncológicos o irradiados pueden sufrir problemas de necrosis ósea, infección, mucositis y serostomía. Inicialmente, los implantes estaban contraindicados, pero hay trabajos de pacientes oncológicos irradiados con alto éxito. Muchas veces se puede utilizar oxígeno hiperbárico, se pueden dar diferentes medicamentos para evitar esta inmunosupresión y hay diferentes tipos de bifosfonatos. Principalmente tenemos los bifosfonatos orales y los bifosfonatos intravenosos. Estos son potentes inhibidores de los osteoclastos. Son drogas usadas principalmente para mielomas, metástasis, para tumores, y está asociado muchas veces el uso de bifosfonatos a una relación de osteonecrosis o apoptosis o muerte celular. Esto ya sería una osteonecrosis ya muy severa en un grado tipo 3, donde ya hay supuración, donde el fragmento de hueso está necrótico, pero en la colocación de implantes el riesgo es muy bajo
Los bifosfonatos orales más de 3 años sí pueden tener algo de riesgo, y los bifosfonatos intravenosos a más de 1 año tenemos que hacer una prueba de velopéptido X para valorar que todo esté bien. Entonces, veamos esta tabla, que esta tabla nos dice qué riesgo o potencialidad pudieran tener, por ejemplo, medicamentos como el etidronato, que la potencia relativa es de 1. Va a ser casi improbable que dé un protocolo o un proceso de osteonecrosis, pero con un cilindronato, que son materiales o bifosfonatos intravenosos, ya nos daría a una potencia relativa de 10,000. Vemos otro tipo de enfermedades que nos pueden estar contraindicando, y otras pueden ser enfermedades endocrinas como la diabetes no controlada, que esto va a influir directamente en el proceso de desintegración, y la diabetes no controlada va a reducir en un 20% la unión hueso o implante. Pero no quiere decir que un paciente diabético, incluso que no esté controlado, vaya a haber un fracaso. La tasa de supervivencia va a bajar, y en insulinodependientes mal controlados, pues sí, la pauta es evitar la colocación de implantes, ver los tiempos de sangrado, valorar todo con análisis y ver que también el tabaco es una causa de fracaso en fumadores mayores, en pacientes, y algunos artículos presentan diferencias que no son tan significativas, pero sí es una contraindicación que el paciente que ya fuma más de 10 cigarrillos al día tiene más fracasos en el periodo de desintegración versus pacientes que no son fumadores. Incluso en la colocación de injertos, en el aproximar un colgajo, en el suturar, pues hay riesgos también a que fracase nuestro tratamiento, y obviamente pacientes que llevan colocados por varios años implantes, hay riesgo a enfermedad periimplantar. Vean esta serie de artículos que nos da riesgos como historia de periodontitis, tabaco, diabetes mellitus, control de placa pobre, la malposición del implante, que siempre va a ser un factor causal para un diseño protésico inadecuado, y el que haya una mucosa queratinizada deficiente. Todo esto también va a afectar en el protocolo de nuestros implantes. Queridos amigos, lo primero que tenemos que estar planteando es que con el uso de estos softwares o el uso de estas tecnologías, ver la calidad y cantidad de hueso, valorar en el paciente déntulo el tipo de guía que nosotros pudiéramos estar diseñando, y valorar que en ese inter o posterior al tratamiento, pues tenemos a un enemigo número 1, que es la periimplantitis. Pero Nobel Biocare aquí se ha especializado a buscar superficies o diseños de implantes que eviten o que nos ayuden a tratar de solventar este tipo de problema, que es la periimplantitis. Vean cómo podemos diagnosticar una periimplantitis. En estos casos ya vemos una mucositis, una inflamación de la encía, vemos una recesión, y estas cuerdas del implante, que son cuerdas tratadas, fíjense, quedan expuestas al medio ambiente. ¿Qué ha hecho Nobel Biocare? Ha hecho que en la parte crestal las cuerdas estén prácticamente con una rugosidad muy ligera, se pueda pulir directamente estos diseños del implante y reducir de esta manera el proceso periimplantar o poderlo controlar. Como lo decía, muchos de estos casos, fíjense, vienen referidos a nosotros, o nosotros estamos viendo este tipo de situaciones donde hay que retirar varios implantes, y la causa pues va a ser diseño inadecuado, control inadecuado de la placa y una prevalencia a este tipo de factores.
Fíjense, son casos donde hay diferentes complicaciones. Quiero darles este mensaje que estamos en una época de evolución en la implantología y la experiencia del paciente quiere ser un trabajo simple, que haya una función, un diseño higiénico, sobre todo que el paciente tenga una longevidad con ese tratamiento y que sea estético. Aquí vemos unas prótesis en circonio, que el circonio, la gran ventaja es que nosotros podemos tener una prótesis que es biomimética, biomecánica y biológicamente resistente a ese entorno de bacterias y que pues también es biomimética. Vean que nosotros podemos hacer, o el laboratorio nos puede estratificar esta zona vestibular, que la prótesis quede de una manera, fíjense, vamos a ver el antes en este paciente. La calidad en lo que, por lo que respecta a la comida. Antes, la verdad, pues, Entonces, veamos esta paciente que es una paciente que presentaba pues, problemas periodontales, fumadora crónica. Ella, el motivo de la consulta es que no quería, muchos le habían ofrecido extracciones, una prótesis total, y el hecho psicológicamente de pues tener dientes a pasar a un edentulismo, pues es un factor que pesa, que también puede ser que el caso se nos vaya para atrás, y con estos casos de carga inmediata nosotros hemos podido en una misma cita hacer las extracciones, un protocolo de colocación adecuada de los implantes y que el paciente en el mismo momento recupere la función. Con este tipo de diseños protésicos tenemos trabajando ya algo de más de 12 años. Fíjense en este tipo de prótesis, vemos maxilar inferior con dientes, dentición natural, y en la parte superior vemos una prótesis totalmente en circonia, híbrida, y que nos ayuda a ese mimetismo, nos ayuda a recuperar la función. Entonces, ¿por qué elegimos muchas veces el circonio o este tipo de materiales? Básicamente porque va a tener un potencial de adhesión bacteriana menor, un conteo más bajo, y estamos explicando que este tipo de pacientes, pues, muchas veces es difícil higienizarse, muchas veces es difícil tener el control. Si el paciente también no tiene el control neuromuscular o no tiene esa propiocepción, no todos los tratamientos tienen que ser fijos. Podemos también tener el recurso de colocar implantes y una prótesis de quitar y poner, que el control para el paciente para higienización es más adecuado, más sencillo, y hemos visto que cada vez los materiales son similares a las estructuras de boca. Cada vez estos materiales tienen un impacto positivo, están predisponentes o expuestos a diversas fuerzas de tracción, de compresión, y que hay diferentes materiales como la resina que no va a soportar estas tensiones y no va a tener un efecto tan positivo a los tejidos. Entonces, hemos encontrado otros diseños, fíjense como este material que es el PEC, que nos ayuda a que sea un material muy similar, tiene un diseño que también nos va a ayudar en estas fuerzas de oclusión, y vean que podemos trabajar con estructuras o coronas monolíticas, dando una estratificación muy natural a los casos, y pues tratar de mimetizar también con el antagonista para que se vea un equilibrio y el paciente no solamente tenga ese grado de función, sino que también se sienta con una naturalidad.
La técnica de Ollonfort por varios años la hemos venido utilizando en este tipo de pacientes ya con una atrofia moderadamente o moderada severa. Fíjense varias opciones que tenemos. Podemos tener 6 implantes, 8, incluso en estos casos elevar el seno. Opciones hay muchas, queridos amigos, pero nos da la evidencia científica estos 4 factores. Muchos van a ser la experiencia del cirujano. Hay riesgos también, ya lo hablamos, riesgos médicos, riesgos dentales, anatómicos, el fumar. Y sobre esto nos vamos a ir decantando en los tipos de técnicas. Pero muchas veces el paciente déntulo total o el paciente ya de una edad más avanzada, someter a protocolos quirúrgicos muy complicados, pues va a tener riesgo a morbilidad y el paciente también puede tener riesgo a que no lo acepte por el tipo de técnica. En una elevación de seno nosotros podemos tener como riesgo principal la perforación de la ventana o de la membrana de Schneider. Y pues, ¿qué pasa? Tenemos que abortar el procedimiento, podemos a veces suturar la membrana, pero pues son procedimientos que técnicamente son más complicados. Tenemos también técnicas como osteotomías, cortes, donde podemos hacer disyunciones de la cresta. Fíjense, por medios, o sea, técnicas tenemos diversas, pero con la técnica de Ollonfort lo que hacemos es angular el implante sin necesidad de hacer una elevación de seno, y la mayoría de los casos de maxilar edéntulo entran en este porcentaje, en un 62%. Es un enfoque que el doctor Malot desde principios de los años 2000 ha estado hablando. Es una técnica ya comprobada por muchos años, por muchos centros de estudio, y consiste en angular el implante a 45 o 30 grados y de esta manera nosotros evitemos el trayecto del seno. ¿Dónde lo vamos a hacer? En una reabsorción moderada a severa. Ya en un caso muy atrófico, donde no tenemos hueso en sectores anteriores, donde fíjense, como este caso tenemos ya las fosas nasales, ya necesitaríamos otro tipo de protocolo. Hay protocolos más simples, por ejemplo, como el uso del locator, 2 implantes, barras, bolas, pero hay que tener en cuenta que este tipo de protocolos, pues obviamente tener todos los dientes naturales, vamos a tener un 100% de capacidad funcional, y ya tener un protocolo con implantes o una sobredentadura, vamos a encontrar entre 80 a 60%. Vean, este tipo de casos podemos hacerlos directamente donde hacemos extracciones seriadas, la colocación de 4 implantes y directamente la colocación de estos aditamentos protésicos. Cambia la vida, se utiliza para maxila y mandíbula, y lo que hace es considerar las estructuras anatómicas y ahorra tiempo. ¿Por qué ahorra tiempo? En una elevación nos tenemos que ausentar o tratar de ese tiempo de 6 a 9 meses, esperar, mientras que en un Ollonfort nosotros podemos terminar el tratamiento en 3 meses, prácticamente ya está cargado. Vean, es un protocolo donde podemos levantar colgajo, visualizar, o si tenemos una guía totalmente digitalizada, no levantar el colgajo. Podemos hacer los 2 abordajes. A mí me gusta mucho el protocolo de visualizar, de tratar de, si quiero modificar algo en el hueso, lo puedo realizar por medio de un colgajo abierto. Esta guía la utilizo mucho, es la guía de Malot. La vende también Nobel Biocare y nos sirve para posicionarnos
y hacer los marcajes de nuestros implantes. ¿Qué podemos hacer también quirúrgicamente? Trazar una ventana para ver que no estamos cerca del seno. Visualizarla también radiográficamente y esto táctilmente. Si nosotros introducimos la fresa y vemos un vacío, es que desafortunadamente estamos dentro del seno. Si sentimos esta parte compacta, esta parte densa, pues estamos en buena dirección. Entonces, es una técnica muy técnico-sensible, donde vamos a sentir, pues, estas emergencias, vamos a sentir todo este potencial a veces que tenemos de nuestro hueso por medio de los implantes, a que se densifique. Este es un diseño Nobel Parallel, ideal para estas situaciones. Y podemos hacer el protocolo cargándolos o dejándolos sumergidos, es una de las opciones. Y vamos a ver un último caso antes de ir llegando a las conclusiones. Fíjense, es un caso de una paciente donde vemos los senos neumatizados. Vemos que ella ya presentaba una clase 3, vemos dientes ya con una dentición terminal, caries muy profundas, movilidad. Entonces veamos que la paciente presenta esto que hablábamos de cambios en su anatomía, en su fisiología, los tejidos duros y blandos, algo que vemos mucho en este tipo de pacientes cuando van perdiendo sus dientes. Y lo que hicimos fue, por medio de un protocolo de 3 implantes superiores y 2 inferiores, estabilizar por este tipo de prótesis, que es una prótesis locator. Es un tratamiento que no es tan costoso, en economía puede ser muy redituable, tratamiento simple, no nos estamos metiendo estructuras nerviosas, no estamos haciendo regeneraciones complicadas y al paciente pues le genera que ella puede estarse retirando su prótesis para higienizarla por medio de estos ataches, que es como si tuviéramos unos botones a presión, por medio de unas gomas, pues puede desalojarse y hace una retención y una resiliencia adecuada por medio de este aditamento. Veamos el cambio de esta paciente y el cambio se da no de una manera que tenemos que esperar años o meses, sino a los 3 meses ya se puede rehabilitar todo el caso. Entonces, vimos varias opciones de rehabilitación del maxilar edéntulo, complicaciones, contraindicaciones, cada vez hay más evolución en los sistemas y quiero agradecer a mis amigos de Inteligencia Dental, a los amigos que están conectados. Les dejo mi Instagram. Me encantaría seguir compartiendo algunos casos con ustedes por cuestión de tiempo. Nos vamos a quedar así, pero quiero agradecer la invitación a Nobel Biocare y principalmente a Inteligencia Dental por darnos la oportunidad de seguir en esto y que los internautas y todos los odontólogos estemos conectados en esta red. Entonces quiero agradecerles también a los alumnos que están por ahí de la universidad y saludos.